Entonces, grabar. Ya, ahí está listo, parece. Ya. Ya. Entonces, lo que habíamos visto la semana pasada era un poco sobre la teoría general de los medios de impugnación, esta diferencia entre el concepto de impugnación en un sentido amplio y los recursos procesales como un tipo o como una especie de impugnación. Vimos sus elementos, características generales de los recursos, o sea, qué era lo que hacía que un recurso fuese un recurso procesal, y vimos también algunas de las clasificaciones más relevantes que se dan en materia recursiva, particularmente los recursos ordinarios y los recursos extraordinarios, y aquellos recursos que buscan la nulidad o la enmienda de una resolución judicial. Hoy en día vamos a concluir el capítulo o el apartado de la teoría general de los recursos, para ya la próxima clase empezar a ver los recursos específicos que regula nuestro código de procedimiento civil para los procesos de materia civil. Lo primero que hay que ver es relativo a los presupuestos de procedencia de los recursos procesales. Después vamos a ver otros supuestos que se denominan requisitos, que dicen relación con la admisibilidad de un recurso. Pero antes de ver si un recurso es susceptible de ser declarado admisible o no por un tribunal, hay que ver si ese recurso en concreto es o no procedente respecto de una determinada resolución judicial. También vamos a ver que se dice que los presupuestos simplemente concurren, no dependen de usted como abogado o como parte de un procedimiento. La concurrencia de un presupuesto no depende de usted. En cambio, los requisitos de admisibilidad se tienen que cumplir, y eso sí depende de usted. O sea, de que es un recurso se declare o no admisible o inadmisible, depende. En cambio, la procedencia o improcedencia de un recurso es totalmente ajeno a su voluntad. Dentro de estos presupuestos, de los cuales depende la procedencia o no de un determinado recurso contra una resolución judicial, se estudian o se suelen clasificar en dos tipos: en presupuestos de carácter subjetivos y presupuestos de carácter objetivo. El primer presupuesto de procedencia de carácter subjetivo se refiere a la competencia que tiene un determinado tribunal, tanto para interponer ese recurso como relativo a la competencia que va a tener un tribunal para conocer de ese recurso. Recuerden que dentro de la clasificación de los recursos que vimos, había una clasificación que distinguía entre el tribunal que conocía un recurso y el tribunal que lo fallaba. Hay ciertos recursos que son conocidos, o sea, que se interponen ante el mismo tribunal que dictó la resolución, y que son fallados o conocidos por el mismo tribunal que dictó esa resolución. En cambio, hay otros recursos que se interponen ante el tribunal que dicta la resolución, pero que los falla o los conoce un tribunal distinto, generalmente el superior jerárquico de ese tribunal. Entonces, el primer ámbito o el primer presupuesto de procedencia de un recurso dice relación con su competencia. A ver. Ustedes ven acá el cambio de pantalla, ¿no? Sí, profe. Primero, entonces, va a ir haciéndolo un poco más. Por ejemplo, estábamos viendo los presupuestos, el presupuesto de carácter subjetivo. El primero es el de competencia. Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, el artículo 181. El 181 dice, se refiere al recurso, al denominado recurso de reposición. Y dice que los autos y decretos se ejecutarán y mantendrán desde que adquieran este carácter, sin perjuicio de la facultad del tribunal que los haya pronunciado,
para modificarlos o dejarlos sin efectos si se hacen valer nuevos antecedentes que así lo exigen. El artículo 181 regula lo que se conoce como el recurso de reposición, que nosotros lo vamos a ver más adelante. Pero implícitamente está regulando la competencia del tribunal para conocer y fallar ese recurso. Por ejemplo, de la lectura de este inciso, ¿quién es el tribunal competente para conocer y fallar el recurso de reposición? Profe, El ahí mismo, habla con unos compañeros. el mismo tribunal que hizo el auto o Auto o decreto que usted está impugnando. Es el tribunal que tiene la competencia para conocer y fallar el recurso de reposición. No lo podría pedir a un tribunal superior jerárquico porque la norma se lo está otorgando a ese mismo tribunal. Ese es el tribunal competente para conocer y fallar su recurso de reposición. En cambio, si uno lee, por ejemplo, el 186, que se está refiriendo ya al recurso ordinario por excelencia, que es el recurso de apelación, dice que el recurso de apelación tiene por objeto obtener del Tribunal Superior Jerárquico que enmiende con arreglo de derecho la resolución del inferior. Ahí la norma es bastante clara. Aquí la competencia no le corresponde al tribunal que dictó la resolución, sino que a su superior jerárquico. ¿Y cuál es el superior de un juzgado de letra en lo civil? La Corte de Apelaciones La Corte de Apelaciones respectiva, correspondiente. efectivamente. Pero en la apelación, el recurso se interpone ante el tribunal que dicta la resolución, o sea, el juzgado de letras correspondiente, pero para que lo conozca su superior jerárquico, es decir, la Corte de Apelaciones correspondiente. Ese es algún ejemplo del presupuesto de competencia en los recursos. Después vamos a ver, por ejemplo, no sé, la aclaración, rectificación o enmienda, también la competencia para, respecto al tribunal que se interpone y lo conoce, es el mismo tribunal que dictó esa resolución. Por ejemplo, el 182 se refiere a la aclaración, rectificación, interpretación o enmienda. Y dice que notificada una sentencia definitiva o interlocutoria, alguna de las partes, no podrá el tribunal que la dictó alterarla o modificarla de manera alguna. ¿Alguien sabe cómo se llama este efecto, no? Esta primera parte, el inciso primero. ¿Qué ¿No se efecto de juzgaba? las resoluciones judiciales? No la cosa juzgada, es un efecto un poco menor, un poco inferior, por así decirlo. Deshacimiento. El deshacimiento. Y no sé si recordarán, pero una de las supuestas excepciones al deshacimiento del tribunal era el recurso de aclaración, rectificación o enmienda, que lo regula el mismo 182. Porque dice que podrá, sin embargo, a solicitud de parte, aclarar los puntos oscuros o dudosos, salvar omisiones o rectificar errores de copia. Es decir, el 182 también le está dando competencia al mismo tribunal que dictó una resolución para proceder a aclarar puntos oscuros, salvar omisiones o rectificar errores de copia o referencias de referencia o de cálculos numéricos. ¿Se entiende la competencia, no? ¿A qué hace alusión? Ustedes tienen que conocer qué tribunal, para cada recurso en específico, tiene competencias para proceder a conocer y fallar ese recurso. No puedo, por ejemplo, pedir que un recurso de apelación que deduzca yo interpongo contra una sentencia de un juzgado de letra en lo civil, que sea conocido y resuelto por la excelentísima Corte Suprema. Porque la Corte Suprema no es el tribunal que tiene competencia para conocer de ese recurso. Así tampoco yo podré interponer mi apelación directamente ante el superior jerárquico, sino que tengo que interponerlo ante el tribunal que dictó la resolución para que ese tribunal remita el expediente o la carpeta electrónica al tribunal que le corresponda conocerlo y fallarlo. ¿Ahí se entiende?
Sí, profe. Ya, si tienen dudas, por favor háganlas. Ya. El segundo presupuesto de procedencia también de carácter subjetivo dice relación con la legitimación. Legitimación en un sentido amplio que se refiere al hecho de ser parte en un procedimiento en concreto. Nosotros dijimos que dentro de las características o dentro de los elementos de los recursos procesales estaba el hecho de que siempre eran un acto jurídico procesal de parte. Parte ya sea originaria o una parte de estas que comparecen durante ya la tramitación de un procedimiento de carácter iniciado, que son los denominados terceros interesados. Ya sea usted sea parte o un tercero interesado, usted tiene legitimación para interponer un recurso de carácter procesal. Tampoco hay un reconocimiento expreso, pero hay ciertos artículos que dan a entender el requisito de la legitimación. Por ejemplo, el 182, que regula la aclaración, rectificación, enmienda, dice que podrá, sin embargo, a solicitud de parte, proceder a aclarar puntos oscuros o dudosos. Y el 189, que se refiere al recurso de apelación, también indica que la apelación deberá interponerse en el término fatal de 5 días, contado desde la notificación de la parte que entabla el recurso. Es decir, para poder recurrir es necesario sí o sí ser parte en un procedimiento en concreto. Entonces, preguntado de otra manera, ¿quiénes no pueden recurrir contra una resolución judicial? Los que no se consideren parte dentro del proceso. Y, por ejemplo, ¿quién no sería parte en un proceso? Un testigo, por ejemplo. Sí. El testigo, por ejemplo, el testigo es un tercero, pero no es un tercero interesado. Es un tercero interviniente, sí, porque interviene en el procedimiento, pero no tiene un interés comprometido en el juicio. Entonces, no es de... Hay una compañía también señala al tribunal. El tribunal efectivamente tampoco es parte. Entonces, no es legitimado para la interposición de un recurso procesal. Ya. ¿Se entienden estos dos presupuestos subjetivos para que proceda un recurso? ¿O tienen duda al respecto? Después estos presupuestos se analizan respecto a cada recurso que nosotros vamos a estudiar, pero hay que explicar siempre la parte general. ¿Se entiende o tienen dudas? Profesor, yo tengo una duda respecto del presupuesto subjetivo de legitimación en sentido amplio. Al estar ¿Ya? legitimado es porque está en la ley. ¿Eso quiere decir o no? No necesariamente. Miren, el código no tiene una teoría general de los recursos, el Código de Procedimiento Civil. Entonces, los artículos que aparecen acá son más bien ejemplos que dan cuenta de estos presupuestos. Pero para que usted pueda presentar un recurso, basta ser parte de un procedimiento, simplemente eso. No es necesario que la ley lo diga expresamente, basta que usted sea parte en un procedimiento para poder presentar un recurso. Y estos artículos no son más que citas de ejemplos que dan cuenta de la existencia de ese presupuesto. ¿Se entiende o no? Ya, profe, sí entendí. Ya. Pero lo importante es que estos dos presupuestos no dependen de usted. La competencia del tribunal no depende de usted como litigante, como demandante o demandado, o sea, solo determina la ley, y la legitimación tampoco depende de usted. No hay mucho que pueda hacer. Por ejemplo, se presenta una demanda contra mi hermano, la sentencia acoge la demanda y condenan a mi hermano, y yo no puedo apelar esa resolución, no la puedo impugnar. ¿Por qué no puedo? Porque no es parte. Porque no es parte. No soy parte en ese procedimiento en concreto, por lo tanto no tengo legitimación,
Y eso no depende de mí, es un presupuesto que se da o no se da. Tan simple como eso. No hay nada que yo pueda hacer para modificar esa situación. La competencia y la legitimación no dependen, no es algo que yo tenga que cumplir. Por eso se dice que los presupuestos se dan o no se dan. Ya. ¿Alguna otra duda, consulta? Aquí voy a poner mejor. Para que quede claro, en realidad que no son las normas como que regulan este presupuesto, sino que son ejemplos de ellos. Ya. ¿Duda, consulta sobre competencia o legitimación? Bueno, después vamos a ver, en realidad, que hay ciertas normas, sobre todo en otras áreas del derecho, por ejemplo, en materia procesal penal o en materia procesal laboral, que niegan explícitamente la legitimación a ciertas partes de un juicio en concreto para presentar un medio de impugnación. ¿Alguno de ustedes sigue, no sé, en Facebook o Instagram, páginas como por ejemplo el Diario Constitucional o Alpejuto, cosas por el estilo, ¿no? Sí, profe. Ya. ¿Usted sigue el Diario Constitucional? No, solo el PJ. Ya, ya, pero en eso Instagram, el Diario Constitucional, el PEJUT, que siempre van publicando noticias de interés jurídico en realidad, últimamente han salido muchas noticias que señalan que diferentes partes en un procedimiento en concreto han presentado recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en materia procesal laboral, porque hay ciertas normas que, por ejemplo, le prohíben al demandado en un juicio ejecutivo en materia laboral presentar recurso de apelación contra X sentencia. Entonces, solamente se le está negando la legitimación a una de las partes en ese procedimiento, al demandado, no al demandante. Y las partes de ese juicio han solicitado al Tribunal Constitucional que declare la inconstitucional, o sea, la inaplicabilidad de esa norma. ¿Por qué? ¿En qué se podrían fundamentar o sustentar esa petición? Que estarían contraviniendo tal vez las garantías mínimas de la Constitución de un justo procedimiento. ¿Cuál Para garantía mínima? la del 19 número 3. Pero el 19.3 dijimos que regulaba como la macro garantía o el catálogo del debido proceso racional y justo procedimiento. Pero ¿cuál garantía en específico se estaría vulnerando? Cuando esa norma le prohíbe a X litigante, a X parte determinada, impugnar. A ver, No es que yo diga, mire, ¿sabe qué? Ahí, bueno, la compañera dijo, igualdad, está bien, la igualdad está la ley. Porque no es que la ley me esté diciendo, ¿sabe qué? En este procedimiento no se puede impugnar, o sea, no se puede presentar un recurso de apelación, sino que esta parte en concreto de este procedimiento es la que no puede impugnar. Es decir, le permito al demandante impugnar, pero no al demandado. Entonces ahí alegan que más allá de infringirse el derecho a recurrir, se está infringiendo la igualdad de la ley, porque a un sujeto le están permitiendo impugnar y al otro le están privando de la legitimidad para poder hacerlo. Entonces hay varios casos de solicitudes de inaplicabilidad por inconstitucionalidad porque se estaría vulnerando el derecho al recurso y en este caso la igualdad ante la ley. Pero en materia de proceso civil no está regulado orgánicamente, pero se parte de la base que es presupuesto de procedencia de un recurso, que exista un tribunal competente y que uno sea parte en ese procedimiento en concreto. Pero no hay mayores limitaciones en cuanto a que, mire, el demandante puede apelar y el demandado no puede hacerlo. Ya. ¿Se entiende, no?
Sí, profe. El otro presupuesto de procedencia, pero ya de carácter objetivo, dice relación con que la resolución sea recurrible y que el recurso para impugnarla sea el recurso de carácter idóneo. Y eso evidentemente está establecido también en la ley. No depende de usted, sino que la ley dice qué resoluciones son impugnables, qué resoluciones son recurribles, y la misma ley es la que dice que este recurso es el idóneo para impugnar esta resolución judicial, que se vincula al principio de taxatividad o de unicidad de los recursos. Por ejemplo, el 187, que se refiere al recurso de apelación, dice que son apelables todas las sentencias definitivas y las interlocutores de primera instancia, salvo en los casos en que la ley deniegue expresamente el recurso. Es decir, la ley la que señala que esta resolución es recurrible por este recurso en particular. Es decir, la sentencia definitiva e interlocutores de primera instancia son apelables. La apelación es el recurso idóneo para impugnar o recurrir las sentencias definitivas e interlocutores de primera instancia. 188. Los autos y los decretos no son apelables cuando ordenen trámites necesarios para la sustanciación regular del juicio, pero son apelables cuando alteran dicha sustanciación o recaen sobre trámites que no están expresamente ordenados por la ley. Es decir, la ley dice si una resolución es o no recurrible y la ley nos dice qué recurso es el idóneo para poder recurrir de esa resolución judicial. Eso tampoco depende de usted. Usted no elige qué resoluciones son recurribles y usted no elige qué recurso procede contra esa resolución. Todo eso lo hace el legislador. Hasta aquí se entiende, ¿no? Este presupuesto de procedencia. Profe, cuando se Dígame. refiere al tema de que son objetivos, es porque la ley no es como que, a ver, ¿cómo explicarlo? Que en los otros casos, como especificó, son como, los artículos son ejemplos de. Aquí en este caso los artículos Aquí, son, cuando se habla de subjetivo, se está refiriendo que se vincula con los sujetos, la competencia del tribunal, la legitimación de las partes. En cambio, aquí ya. se refiere a la resolución judicial y al agravio o al perjuicio que produce esa resolución. Pero aquí los subjetivos se refieren a sujetos, al tribunal como uno de los sujetos del proceso y a las partes como legitimadas dentro de ese proceso. Esa es la Ya. diferencia entre subjetivo u objetivo. Entonces los De hecho, en estricto artículos, rigor, en estricto rigor, la competencia y la legitimación sí están regulados en ley. Lo que quiero decir es que no hay como una regulación orgánica de la ley, de la competencia como presupuesto y de la legitimación como presupuesto, sino que está disperso en diversas normas. Y por eso ya. se citan estas normas como ejemplos solamente. Ya. Por Ya. ejemplo, no sé, a ver, dejemos. 67. Un poco. Por ejemplo, el 782, no, un segundo. Por ejemplo, el 776 dice que se refiere a los recursos de casación. Presentado el recurso, el tribunal examinará si ha sido interpuesto en tiempo y ha sido patrocinado por abogado habilitado. Es decir, el 776, sin regularlo orgánicamente o expresamente, regula la competencia del tribunal ante el cual se presenta el recurso de casación. Similar a lo que regula el 181 para el recurso de reposición y el 186 para el recurso de apelación, o el 182 también para la aclaración, rectificación o enmienda. Pero no hay una regulación orgánica de la ley que regule, por ejemplo, la competencia
y la legitimación respecto a los sistemas, respecto a los recursos en el proceso civil, sino que todo está disperso. De hecho, lo mismo pasa un poco respecto de las resoluciones recurribles y respecto del agravio. Quizás me expliqué mal la primera vez, No, pero a eso me no, 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 refiero. sí, lo entiendo. Entiendo que es como que no, entiendo que no esté como regulado así como ya la competencia de, sino que respecto a cada recurso va así como, entiendo, era más que nada preguntando respecto a si también O los sea, artículos la que estaban aquí. competencia... ¿Mm? Sí, de hecho, bueno, el 187 y 188 también son ejemplos, porque si fuese la resolución recurrible respecto al recurso de caso en el fondo de la forma, nos ¿Mm? tendríamos que ir al 766 y 767. Por Ya, ejemplo, el recurso de caso en la forma se concede contra. El recurso de caso en el fondo tiene lugar contra. Entonces hay toda una regulación dispersa. Si uno quiere analizar la competencia, legitimación, resolución recurrible y gravamen o agravio, se tiene que ir a cada recurso, al recurso de reposición, al recurso de apelación, al de declaración, rectificación, enmienda, a las casaciones, a la revisión, etc. En cambio, si esto lo estudiáramos, no sé, pues, en el Código Procesal Penal, el Código Procesal Penal tiene un libro destinado a los recursos. De hecho, tiene un título que primero regula las reglas generales o los aspectos generales que se aplican a los recursos en materia penal y luego analiza separadamente y ordenadamente cada recurso. En cambio, por ejemplo, la apelación en materia civil, ¿ustedes saben en qué libro está o no? ¿En qué libro del CPC está? no. Está O en el sea, habla libro del recurso, pero primero. no. Ah, Ya, sí, es que por ahí va un poco el tema. Por ejemplo, miren, a ver. Ya, miren, fíjense que la casación está en el 766. Cambio, la apelación está en el 186 en adelante. Y el 186 está en el libro primero. Y el libro primero es de disposiciones comunes a todo procedimiento. O sea, el CPC no tiene un libro destinado a los recursos. Regula, por ejemplo, la apelación en el libro primero. Para la aclaración, rectificación, enmienda está en el 182, ni siquiera tiene un título. La reposición está en el 181, tampoco tiene un título. Están todos en el libro primero de disposiciones comunes a todo procedimiento. Y la casación, que está en el 764 en adelante, ¿en qué libro está? ¿Se mantendrá aún en el libro primero? Bueno, está en el libro tercero. Y el libro tercero es de los juicios especiales. Es decir, toda la regulación de los recursos está totalmente dispersa en el Código de Procedimiento Civil. A eso es como lo que quería apuntar. Pero ahí se entiende, ¿no? Más o menos. sí, sí, ahí me quedo Después, cuando estudiemos más cada claro. recurso en específico, hay que volver a estudiar la competencia, la legitimación, resolución recurrible y el agravio para cada recurso en específico en materia procesal civil. Gracias, profe. Ya, entonces tenemos los presupuestos objetivos, competencia, legitimación, presupuestos objetivos, resolución recurrible. Y el segundo presupuesto objetivo, que quizá el más relevante, se refiere al gravamen o al agravio, o al perjuicio o daño que uno puede sufrir a causa de una resolución judicial como parte en ese procedimiento en concreto. Alguien me había dicho en una clase anterior qué entendía por agravio. No sé si alguien lo puede reiterar. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando le hablan de gravamen o agravio en un proceso judicial? ¿Un daño? Un daño. ¿Y ese daño a causa de qué se le produce? Ellos pueden decir, oh, yo me sentí agraviado, fue un gravamen, un perjuicio. ¿Pero qué fue lo que les produjo ese perjuicio o ese gravamen? O si pueden dar un ejemplo de
de un perjuicio o gravamen que sufren en un procedimiento judicial. Recuerden que el gravamen es una cierta diferencia entre algo que yo pretendía y entre algo que obtuve. Bueno, el gravamen es precisamente eso, la diferencia entre lo que yo pretendo y lo que se me concedió mediante una resolución judicial. Yo pretendía, por ejemplo, una indemnización de 100 millones de pesos y el tribunal solamente me concedió 60 millones de pesos. ¿Sufrí un gravamen? Sí, hay una diferencia entre lo que yo quería y lo que finalmente obtuve. ¿De qué entidad es mi gravamen en ese ejemplo? Si yo quería 100 y me dieron 60, ¿cuánto es mi gravamen, mi perjuicio? 40. 40. Ya. Y eso, aunque parezca obvio o simple, el objetivo que yo sufrí fue una diferencia de 40 millones de pesos. Yo quería 100, solamente obtuve 60. Yo quería 100 y me dieron 0, rechazaron mi demanda, sufrí un gravamen objetivo de 100 millones de pesos. Y eso es importante porque hay otro gravamen o agravio que se denomina gravamen subjetivo, que es lo que yo concretizo, lo que yo plasmo en mi recurso o petición concreta. Por ejemplo, yo pedí 100, me dieron 60, pero quizás en la apelación no pido que se me concedan los 100, simplemente pido que se me concedan 80. ¿Podrá existir alguna justificación en que yo haya rebajado mis pretensiones? Es lo mismo con la prueba. Ustedes pretendían un 7, se sacaron un 5, pero quizás en la reconsideración solamente piden obtener un 6. ¿Por qué se puede dar esa diferencia en que ustedes rebajan sus pretensiones iniciales? Para de cierta manera llegar como un acuerdo más, no sé, pues que beneficie un poco más a las partes o a la parte que está siendo como agravada en este caso. Pero ojo que los recursos no se vinculan con acuerdos con No, sí, mi contraparte. El recurso se dirige contra la resolución y la decisión la toma el tribunal. ¿Mm? Pero, ¿qué le pudo haber llevado a usted a, entre comillas, contentarse con menos? Profe, Ya no quiere un 7, un 6, ya no quiere 100, quiere 80. Ahí un compañero dice, por ver cómo avanza el proceso. Yo entiendo a qué se refiere, pero me gustaría que si lo puede explicar un poco más. profe, Dígame. podría ser también la fundamentación que dio el tribunal, porque Sí, quizás sí. en parte me compensa de que sí tiene razón, no era quizás tanto como lo que yo pedía, pero tampoco es tan poco como me dio. Entonces yo quiero ese punto medio. Por ejemplo, de 3 preguntas, de 3 respuestas malas, usted sí que se convence de que 2 efectivamente están malas, pero hay una que está buena. Entonces solamente decide impugnar esa que usted considera que estaba buena. Entonces, mientras que su gravamen objetivo fueron 3 respuestas malas, su gravamen subjetivo, el que usted decide plasmar en su recurso, se reduce solamente a una respuesta mala. Si lo llevamos a un juicio, yo pretendía 100 millones de pesos, me conceden 60, pero como el procedimiento avanzó, y particularmente como se practicó la prueba, quizás a través de esa prueba yo me convencí, o la prueba simplemente logra acreditar, según mi teoría, un perjuicio de 80 millones. Entonces yo me dedico a plasmar o me limito a plasmar en mi recurso que quiero que se acceda a la indemnización, pero hasta un monto de 80 millones de pesos. Entonces, mi gravamen objetivo, mi perjuicio objetivo fue de 40, pero mi gravamen subjetivo lo limito solamente a 20 millones de pesos.
¿Se entiende la diferencia, no? Entre el objetivo y el subjetivo. Ahí se entiende, ¿no? Sí, profe. Se entiende. Ya. El objetivo básicamente la diferencia entre lo que yo pretendía y lo que me concedieron, y el subjetivo es lo que yo plasmo, el gravamen que yo plasmo en mi recurso. Ya no quiero que se vuelva a discutir entre los 60 y los 100, solamente quiero que se discuta entre los 60 y los 80. Eso es lo que yo, como litigante en concreto, creo que realmente me vi perjudicado. Porque generalmente uno siempre tira en la demanda el tejo como un poco pasado. Yo creo que razonablemente puedo obtener 80, pero voy a poner 100 por si acaso. Y luego que avanza el procedimiento, luego que rindo mi prueba, y particularmente rinde la prueba de mi contraparte, yo me doy cuenta que quizás mi pretensión está un poco exacerbada y simplemente la restringo a algo que razonablemente creo que puedo obtener. Ya. Lo otro, también que es clásica pregunta de prueba y clásica pregunta en el examen de licenciatura. El agravio, como presupuesto de todo recurso procesal, no está regulado orgánicamente en el Código de Procedimiento Civil y ni siquiera hay un concepto legal de qué se entiende por agravio o perjuicio. Lo único que hay es que el 751 da a entender cuando el fisco de Chile se entiende agraviado en un juicio. ¿Alguien conoce los juicios de Hacienda, no? ¿O alguna vez escuchó hablar de los juicios de Hacienda? Profe, yo he escuchado, ¿Nunca pero la escuchado los verdad procedimientos? no lo entiendo, así que si podría ponerlo en contexto para entender el ejemplo. Los juicios de Hacienda son un procedimiento especial en los que se ve involucrado el fisco de Chile. Como el fisco de Chile representa los intereses de todos básicamente, porque son intereses fiscales y por lo tanto hay dinero de todos, el código regula un procedimiento especial para aquellos juicios en que el fisco de Chile se ve involucrado. Y dentro de este procedimiento, el artículo 751 regula una institución que se denomina la consulta. ¿Han escuchado alguna vez de la consulta, no? ¿En juicio ordinario o orgánico nunca? No, profe. Ya, bueno, igual después la vamos a contextualizar. Pero, miren, yo les dije que los recursos son actos jurídicos procesales de parte, ¿cierto? Siempre depende de la parte interponer un recurso. Cuando interviene el fisco interviene y representa los intereses de todos, porque si condena al fisco a pagar una indemnización, ese dinero al final lo pagamos todos. Entonces, imaginen qué pasa que condenan al fisco Chile a pagar 300 millones de pesos por una falta de servicio, y al fisco Chile se lo omite impugnar esa sentencia que le causó un agravio. ¿Quién paga esos 300 millones de pesos? ¿Nosotros? En estricto nosotros. Entonces, para prevenir esa situación, el código regula una institución que se denomina consulta, que básicamente implica que cuando el fisco de Chile no impugna una sentencia, esa sentencia obligatoriamente se va a elevar en consulta para que el superior jerárquico, para que la Corte de Apelaciones respectiva, revise si esa sentencia se dictó conforme a derecho o no. ¿Eso es un recurso? Esta potestad que se le está dando a la Corte de Apelaciones para revisar que una sentencia se dictó conforme a derecho o no, ¿es un recurso? Sí. No es un recurso. No, profe, porque no Porque no sería lo dedujo en petición de ninguna parte, parte. sería como de oficio, por así decirlo, por ese tribunal. ¿Sí? Sí, efectivamente, no es un recurso porque no es esa petición de parte, no es un acto de parte del procedimiento,
sino que es una potestad de oficio, que solamente se da en estos procedimientos. ¿Y por qué se estableció este sistema? Porque como el interés fiscal, hay que precaver que esa sentencia se haya dictado conforme a derecho, se haya o no se haya impugnado por parte del Fisco de Chile. ¿Ustedes saben quiénes representan los intereses fiscales en materia judicial o no? ¿Quién representa al Fisco de Chile en los juicios? El Consejo de Defensa. El Consejo de Defensa del Estado. Y puede ser que a uno, el abogado del Consejo de Defensa del Estado, se le haya pasado un plazo y no haya apelado esa sentencia que es perjudicial a los intereses del fisco. Y si no lo hizo, de todas formas esa causa se tiene que elevar en consulta para que la Corte de Apelaciones respectiva revise si se dictó o no se dictó conforme al derecho. De alguna manera resguardando los intereses del fisco, porque son al fin y al cabo los intereses de todos. Pero bueno, este artículo da a entender cuándo el fisco es agraviado por la dictación de una sentencia definitiva. Y de estos ejemplos que da del agravio, se llega a un concepto, a una determinación de un agravio para todos los recursos procesales. El 751 dice que toda sentencia definitiva pronunciada en primera instancia en juicios de Hacienda, es decir, los juicios en que intervenga el fisco, y que no se apele, se elevará en consulta a la Corte de Apelaciones respectiva, previa notificación de las partes, siempre que sea desfavorable al interés fiscal. Que sea desfavorable significa que básicamente que le haya causado un agravio, un perjuicio al Fisco de Chile. Y dice que se entenderá que lo es, o sea, que se entenderá que es desfavorable, tanto la que no acoja totalmente la demanda del fisco o su reconvención, es decir, si usted demanda reconvencionalmente y no la acogen o no la acogen totalmente, eso también es un agravio. Como la que no deseche en todas sus partes la demanda deducida contra el fisco o la reconvención promovida por el demandado. Entonces, de este artículo, que nos da un concepto de lo que es agravio, al menos se entiende lo que es o lo que significa ser agraviado en un procedimiento judicial. Si a usted le rechazan absolutamente su demanda o la rechazan en parte, usted sufre un agravio. Si usted, por ejemplo, presentó una determinada excepción y rechazaron esa excepción, no la acogieron, usted también sufre un agravio. Si usted pidió una suma de dinero y la pidió con reajustes e intereses y no le conceden los intereses, usted también sufre un agravio. ¿Se entiende, no? ¿O hay dudas sobre el agravio? Ya. Entonces, no hay concepto legal de agravio en todo el Código de Procedimiento Civil. Lo único que hay es un artículo que daría a entender o que sirve para entender qué es el agravio, que es el 751 y que se ubica en el denominado juicio de Hacienda. Ya. Ambas partes en un juicio podrían verse agravadas por una misma sentencia, ¿o no? Tanto como demandante y demandado podrían sufrir agravio. Sí, profe, yo creo que sí. Debe ser, por ejemplo, el caso que hablaba antes de por ejemplo, que demandaron por cierta suma, digamos, la parte que tiene que pagar se puede ver agraviada porque ellos consideran que quizás no tienen que pagarla, y la parte, digamos, a la que sí se le dio la suma, quizás considera que es menos de lo que tienen que recibir. Y en ese caso ambos se verían agraviados. Claro, el demandante, en el ejemplo, los 100 millones y le dieron 60, sufrió un agravio de 40, ¿cierto? Él pretendía 100, le dieron 60. ¿Y cuánto sería el gravamen o el agravio o el perjuicio del demandado, el agravio objetivo del demandado en ese mismo caso? El total a pagar, no recuerdo cuál fue el número que sería 60. Sí, 60. Sí. El gravamen objetivo de ese demandado sería 60. Porque él, me imagino que inicialmente pretendía pagar 0. Esa fue su defensa, que él no tenía que
Él no era responsable, por lo tanto a él no se le tenía que condenar a pagar suma alguna. Y como lo condenaron a pagar 60, objetivamente él sufrió un agravio o un perjuicio de 60 millones de pesos. ¿Podrían ambas partes apelar o impugnar? ¿Y profe, se podría? Sí, perfectamente, no hay ningún problema. De hecho, luego vamos a estudiar una institución que se denomina adhesión a la apelación. Puede apelar. Pero todas las partes que sufren un gravamen pueden perfectamente pedir Profe, se quedó presentar pegado. el recurso correspondiente según su propio agravio. El demandante va a pedir que la suma sea superior, el demandado va a pedir, ¿cómo? ¿Aló? ¿Aló? Profe, está Ahora pegado. volvió, profe. Profe, está Sí. pegado. Se le entendió hasta que cuando preguntó podrían ambas partes impugnar o apelar y se le escuchó, sí, vamos a estudiar una institución que se denomina y de ahí no se entendió nada más. Ah, ya, pero la respuesta es sí, ambas partes podrían impugnar. Por ejemplo, en el ejemplo clásico, el demandante podría pedir que la suma sea superior a los 60 millones y el demandado podría pedir que sea inferior o que incluso sea cero, que se rechace íntegramente la demanda. De hecho, posteriormente, como le decía, vamos a estudiar una institución que se denomina la adhesión a la apelación, que básicamente es la apelación que deduce un sujeto que figura como apelado, la apelación del apelado. O sea, el demandante apela y luego yo como apelado también presento un recurso de apelación en la parte que la sentencia me es desfavorable a mi interés. ¿Se entiende, no? Al menos el aspecto macro, me refiero que todas las partes que se sientan agraviadas pueden presentar sus respectivos recursos según el agravio que ellos crean que sufrieron. Ahí se entiende, ¿no? Sí, profe. Ya. Ya. Eso en cuanto a los presupuestos, que son cuestiones que no dependen de ustedes. O hay o no hay agravio, o la resolución es o no recurrible, o el tribunal tiene o no tiene competencia, y usted es o no es parte. Los presupuestos simplemente concurren o no concurren en un juicio en concreto. Pero hay otros hechos que se denominan requisitos y que ya no dicen relación con la procedencia o no de un recurso, sino que dicen relación con que si ese recurso es admisible o no admisible. Y los requisitos se cumplen, y ese cumplimiento lo tienen que dar ustedes como litigantes y ustedes como abogados de esas respectivas partes el día de mañana. Es decir, nadie les puede echar la culpa a ustedes o atribuir responsabilidad sobre si un recurso no era procedente. Pero sí pueden tener eventualmente responsabilidad y ser acusados, por ejemplo, de negligencia si un recurso fue declarado inadmisible. Porque si fue declarado inadmisible, significa que ustedes no cumplieron con una respectiva carga procesal impuesta por la ley. ¿Se entiende la diferencia, no? Entre los presupuestos y los requisitos. Profe, ¿puede repetir la idea, por favor? Ya miren, los presupuestos simplemente concurren en un juicio, no dependen de usted. Por ejemplo, el hecho de que una sentencia definitiva sea o no sea apelable depende de la norma y de ese respectivo procedimiento. Pero a usted como abogado no le cabe desplegar ninguna actividad. Si usted sufre o no sufre un perjuicio, un agravio, tampoco a usted le corresponde hacer algo. El agravio se da o no se da en ese juicio y nadie le puede, por ejemplo, su cliente no le puede reprochar a usted que esa resolución no sea apelable, porque si es apelable no está determinado por ley. Pero los requisitos se tienen que cumplir.
y al que le toca cumplirlos es a usted como abogado. Entonces, eventualmente, si usted no cumple con un requisito, la responsabilidad es suya, y ahí su cliente sí le podría reprochar que por qué usted no cumplió con ese determinado requisito para que su recurso fuera declarado admisible. Por ejemplo, ¿cuál es el requisito mínimo de una solicitud de reconsideración para una prueba de ustedes? Requisito que ustedes deben cumplir. El plazo, profe, en que se... El plazo. Por ejemplo, aquí aparece el plazo que se vincula con el orden consecutivo legal. Si una prueba se puede o no se puede reconsiderar, eso es un presupuesto, porque eso lo determina la ley, o no, en este caso, el reglamento académico. Pero cumplir con el plazo para solicitar la reconsideración o impugnarlo es algo que ustedes deben cumplir. Y si no lo cumplen, la responsabilidad es absolutamente de ustedes. Ahí se entiende un poco la diferencia, ¿no? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, los requisitos en realidad son lo que ustedes tienen que más tomar importancia quizás en el día de su ejercicio profesional. Los presupuestos ustedes los van a analizar para llegar a la conclusión de que si pueden o no pueden recurrir. Por ejemplo, van a analizar el juicio, van a llegar a la conclusión de que ya el recurso se interpone ante este tribunal y lo va a conocer este otro tribunal. Ya, esta resolución sí es recurrible y es recurrible por este recurso procesal. Y tal parte pueden presentar este recurso. Eso ustedes simplemente lo van a analizar y van a llegar a una conclusión. Pero para que ese recurso llegue a buen puerto, para que eventualmente se presente, se tramite y finalmente se emita una decisión respecto de él, tienen que cumplir con ciertos requisitos o con ciertas cargas. Y si no los cumplen, por mucho que ese recurso sea procedente, lo que va a terminar pasando es que se va a declarar inadmisible. Además del plazo, ¿qué otra formalidad mínima tienen las solicitudes de reconsideración? Que sean argumentadas. Sí, la fundamentación. Por mucho que ustedes me presenten una solicitud de reconsideración dentro de plazo, si esa solicitud de reconsideración no tiene fundamento alguno de por qué ustedes consideran que su respuesta es correcta, lo cierto es que no se puede acoger. Por mucho que la reconsideración sea procedente, que proceda contra esa prueba, yo no la puedo acoger porque ustedes no cumplieron con un requisito mínimo, que era un requisito de ser fundamentada. A eso apuntan un poco los requisitos. Y el primero de ellos se refiere al orden consecutivo legal. Ustedes saben que el procedimiento y los procesos son conjuntos de actos que se desenvuelven en el tiempo y cada acto el legislador le fija una oportunidad para que éste se pueda realizar. Y los recursos no son la excepción. Cada recurso tiene una oportunidad para ser interpuesto. Y si no se interpone dentro de esa oportunidad, dentro de ese plazo, ¿qué sucede con esa resolución que nosotros queríamos impugnar? ¿Precluye el tiempo para hacerlo? ¿O es inadmisible? Sí, precluye su facultad. Claro, precluye su facultad para interponerlo. Si usted lo hace extemporáneamente, el tribunal lo va a declarar inadmisible dentro de plazo. ¿Qué adquiere eventualmente? ¿Tiene el carácter de firme y ejecutoria la sentencia? Perfecto, bien. Después vamos a ver que cada recurso tiene su propio plazo. Por ejemplo, el 189, que se refiere a la apelación, dice que la apelación deberá interponerse en término fatal de 5 días, contados desde la notificación de la parte que entable el recurso. Inciso segundo,
este plazo se aumentará a 10 días tratándose de sentencias definitivas. Si usted no presenta el recurso dentro de ese plazo de carácter fatal, su derecho precluye y la sentencia adquiriría el carácter de firme o ejecutoria. 770, recurso de casación. El recurso de casación deberá interponerse dentro de los 15 días siguientes a la fecha de notificación de la sentencia contra la cual se recurre, sin perjuicio de lo establecido en el artículo tanto. Estos son ejemplos de normas que regulan plazo u oportunidades legales para la interposición de un recurso. ¿Se entiende el tema del plazo, cierto? Profe. ¿Se entiende lo que es un plazo de día, un plazo de carácter fatal, cuáles son los días inhábiles? Todo eso, ok. Ya. Eso lo tienen que cumplir ustedes. Si se les pasa un plazo, obviamente eso es exclusiva responsabilidad de ustedes como litigantes, ustedes como abogados. El segundo requisito, que se entiende que también es un requisito general de todo recurso, es la fundamentación. Los recursos tienen que estar debidamente fundamentados en que ustedes le explican al tribunal cuál sería el error y cómo quieren que se enmiende o que se subsane ese error. Por ejemplo, 189, recurso de apelación. Dice que la apelación deberá contener los fundamentos de hecho y derecho en que se apoya y las peticiones concretas que se formulan. 772, casación. El escrito en que se educa el recurso de casación en el fondo deberá, 1, expresar en qué consiste el o el error de derecho, 2, señalar de qué modo ese error de derecho influye sustancialmente en el juicio del fallo. Si el recurso de casación es en la forma, después vamos a ver que hay dos recursos de casación, forma y fondo, el escrito mencionará expresamente el vicio de efecto en que se funda y la ley que concede el recurso por la causal que se invoca. En resumen, los recursos requieren una debida fundamentación en que usted le explica al tribunal cuál es el error, cuál es el perjuicio que se genera, cuál es la irregularidad y cómo pretende que esa irregularidad se enmiende o se subsane. Ya sea cuáles son sus fundamentos de hecho para ello y cuáles son los fundamentos de derecho o los fundamentos jurídicos para lo mismo. Y lo último, el último requisito que usted también se tiene que preocupar de cumplir son las formalidades. Los recursos tienen formalidades mínimas. Y además de los requisitos propios de cada recurso, tienen que recordar que los recursos son actos jurídicos procesales y por lo tanto tienen que cumplir con los requisitos mínimos también de todo acto jurídico procesal. ¿Recuerdan algún requisito mínimo de todo acto jurídico procesal o no? Si los recursos son un escrito judicial, ¿qué requisito mínimo de formalidad deberían cumplir al momento de presentarse ante un tribunal? La individualización del demandante, el demandado. Ya, es que ojo, También. la individualización del demandante y el demandado son más bien requisitos específicos de la demanda, por el 254. Ahí una compañera habla de la individualización del tribunal. Bien, en cualquier escrito judicial que usted presente, tiene que individualizar al tribunal. Tiene que individualizar a la parte que está presentando su escrito o que está presentando el recurso. Pero hay un requisito mínimo común de todo escrito judicial, que de hecho está regulado por ley, que siempre encabeza lo escrito, generalmente al costado izquierdo superior del escrito. El que tenga expresado en letras la fecha y el lugar. No. No, porque es un requisito de las resoluciones judiciales. Sí. Esto No está era. bien. Que contenga una Pero de los suma. escritos, la suma. El artículo 30 regula la suma y es un requisito común a todo escrito.
Y los recursos, al fin y al cabo, son un tipo de escrito en particular. Entonces, además de los requisitos propios de los recursos, de cada recurso en concreto, tienen que cumplir con los requisitos comunes a todo escrito judicial. Pero ejemplos de formalidades, por ejemplo, 189, de nuevo, sobre el recurso de apelación, que es el recurso por excelencia, dice que, bueno, aparte de cumplir con los plazos, tiene que contener fundamentos de hecho y derecho y tiene que tener peticiones concretas. No basta cualquier petición, no bastan las peticiones amplias, tienen que ser peticiones de carácter concreta que se formulen. Lo otro, ¿en qué forma se presentan los recursos? Por regla general, según la noción que ustedes tienen del proceso civil, ¿de qué forma se presentarán? ¿En qué formato? Por escrito. Por escrito. Aunque parezca obvio, se presentan por escrito. Hoy en día a través de la oficina judicial virtual, pero siguen siendo por escrito. Lo mismo en la solicitud de reconsideración. No hay solicitud de reconsideración de carácter oral. Tiene que ser presentada en escrito. De hecho, entiendo que la escuela les facilita un formulario para ello. Pero es una formalidad básica. Ya. ¿Se entendió hasta acá la diferencia entre un presupuesto y un requisito? Sí, profe. Sí, profe. Con toda confianza. Si tienen duda, lo preguntan. Ya. Recuerden que en cualquier caso, para cada recurso que vamos a estudiar, hay que volver a estudiar sus presupuestos y requisitos específicos. Ya. Vamos a hacer el break hasta 5 para las 6 y continuamos con lo que falta. ¿Ok?